Buenos días a todos. Gracias a Dios porque están aquí y gracias a Dios porque nos permite seguir aprendiendo más de su palabra. Está en su paciencia que nos pone delante de nosotros un libro que podemos comprender para poderlo conocer. Y ese es nuestro Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de El Pacificador. Este libro que hemos tomado como herramienta del hermano Ken Sande. Y el capítulo 3 se titula Confíe en el Señor y haga el bien. Sin embargo, cuando lees el capítulo y, como digo yo, lo digieres, termina, por lo menos para mí, con otro título: Dios es Dios. Punto. Dios es Dios. Y ahorita van a ver por qué. Y bueno, la semana pasada, dentro de la misma serie, aprendimos que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para estar en paz con todos, ¿sí o no? ¿Alguien se acuerda? Incluso hay una cita que es absolutamente irrevocable en cuanto a este tema, y es Romanos 12, versículo 18. Dice así Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué significa esto? Pues no se trata de me voy a disculpar y ya, ¿no? O lo intento una vez y ya estuvo. No, se trata de hacer todo lo humanamente posible para estar en paz con todos. No que todos estén en paz contigo, sino que tú estés en paz con todos. Y esto ya supone un reto para la mayoría de nosotros, porque ¿qué dicen? Pues si me la hizo, pues que me la pague, o no lo vuelvo a ver, etcétera, ¿no? No lo pelo, sí te perdono, esa es clásica, sí te perdono, pero no se me olvida. Esa es clásica, ¿verdad? Y bueno, obviamente esto es dependiendo del Señor y obedeciéndolo. Ahora, en el capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy, el hermano Ken Sande nos muestra que debemos confiar en el Señor y hacer el bien. Fíjense en esta fórmula: confiar en el Señor y hacer el bien. Quizá esa parte de hacer el bien suena sencillo, ¿no? Incluso hay diferentes dichos: haz el bien sin mirar a quién, etcétera. Suena muy sencillo, pero ¿todos podemos pensar en alguna persona para hacerle bien? Sí, ¿no? Algún familiar que apreciamos, alguien que queremos, un conocido, el jefe, le queremos hacer el bien, ¿no? Es fácil, de algún modo, es fácil pensar en hacerle bien a los demás. ¿A poco no? Sin embargo, a pesar de lo obvio que puede parecer, confiar en Dios no es una de las cosas más sencillas en la vida de la mayoría y sobre todo en la vida del cristiano. ¿Cómo? ¿Acaso hay cristianos que no confían al 100% en Dios? Sí, sí. La verdad es que sí. Es muy común que perdamos la confianza en el Señor. Tendemos a limitar a Dios en qué áreas de la vida le entregamos y qué áreas no. Pues cuando estoy en la iglesia, todo es de Dios, pero cuando estoy en el trabajo, no. Así piensan algunos. Y empezamos a poner a Dios, le empezamos a poner cajas de la vida a Dios. Dios, estas cajas son mías, y en esta que me hace falta bendición, dinero, salud, etcétera, estas son las tuyas. Y empezamos a ponerle límites a Dios. ¿Y qué crees? Pues que eso no es posible. No puedes ponerle límites a Dios, e incluso es algo que no debe de pasar por nuestra mente. Lo tenemos que evitar al máximo. Otras maneras de ponerle límites a Dios, pues bueno, pues yo sé que sí, por ejemplo, pues, pero Dios no quiere que vea estas cosas, pero es que la serie está bien buena. No me puedo perder una película más de Marvel, no importa que saque un tema que no le agrada a Dios. ¿Cómo me la voy a perder, no? Llevo más de una década viendo películas de personajes, de los cómics y todo eso. Y le queremos poner límites
a Dios. Esto puede ser más notorio cuando estamos en un conflicto. Estoy en medio de un problemón, tengo un conflicto con un hermano, tengo un conflicto con un conocido, con un familiar, no están cooperando, no hacen lo que quiero, me insultaron, me difamaron, cualquiera que sea, o todo junto, y entonces primero nos ponemos los guantes, y ya que estoy metido en el problema más grave, pues entonces ya recurro a Dios. Tendemos mucho a hacer eso, a responder al conflicto sin consultar a Dios primero. ¿No les ha pasado? Que por reflejo, ni horas, nada más respondes y ya. Y puede ser una situación difícil también, una enfermedad de alguien o personal, alguna carencia, vamos, en medio de cualquier dificultad, el reflejo humano es confiar en mí mismo y no en Dios. Al estar en medio de un problema, hermanos, es cuando más debemos depender de Dios. Al estar en medio de una dificultad, es cuando más debemos de buscar al Señor. Tendemos a hacer lo contrario. Por eso es que tenemos nosotros que confiar más en el Señor y atravesar el sendero del conflicto de la mano de Dios sin soltarnos de Él. Confiar en Dios es descansar en su soberanía. ¿Recuerdan ese tema? El tema de la soberanía de Dios. Un tema que de verdad choca mucho con la naturaleza humana. Descansar en su soberanía es tener la certeza de que aunque estemos en medio de un conflicto, lo que ocurre está dentro del control divino. Todo lo que pasa cuando estás en un conflicto, por pequeño o grande, reciente o viejo que sea, todo está dentro del control divino. Y como hemos aprendido, todo es para cumplir, ojo, su propósito. Porque no se trata de nosotros. No voy a cumplir un propósito, claro, vas a cumplir el propósito que glorifica a Dios. No tu propósito que tienes en la mente y quiero lograr esto. Recordemos, se trata de Dios. ¿Se acuerdan que en medio del conflicto la prioridad número uno del cristiano es proteger la reputación de Cristo? No la tuya, sino que se trata del Señor. En medio del conflicto, ¿de quién se trata la solución del conflicto? De Dios. De eso es de lo que se trata. Todo el tiempo se trata de glorificar a Dios con el conflicto. Y vamos a seguir viendo este tema un poquito más a profundidad, pero antes de empezar quisiera que oráramos. Y ustedes oren por mí porque hoy no las traigo todas conmigo. Acompáñenme por favor a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque también nos das otras herramientas, como este libro que estamos estudiando, para solucionar conflictos, Señor, de una manera práctica. Pero la base es tu palabra, Señor. Te ruego por mí, Señor, que seas tú el que hable y no yo, que sea tu Espíritu Santo hablando, que ninguna opinión personal se manifieste, sino únicamente tu palabra, Señor. Ruego, Padre, porque fue difícil la noche y ahorita también con mi cabeza, y te ruego, Padre, que seas tú el que sustente a este predicador inútil, Señor. Gracias, Padre, por esto, y encomiendo también los corazones y mentes de mis hermanos y la mía, por lo que tú nos vas a enseñar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, veamos un repasito de la loma resbalosa. Que sí, yo sé que dice resbaladiza, pero yo insisto en llamarla resbalosa. En la loma resbalosa vemos 3 tipos de respuestas. Yo creo que ya hasta se las saben ustedes de memoria, ¿verdad? Ya conocen que de un lado están las respuestas de escape y del otro lado están las de... ¿Las de qué? Hagan como si me estuvieran haciendo caso. Las de ataque. La loma. Perdón, es que de repente cuando se está transmitiendo no se ve, pero bueno, de un lado tenemos
las respuestas de ataque que están en rojo y en morado las respuestas de escape. Ambas empiezan en un extremo, digamos, leve y terminan en un extremo demasiado serio. Hoy vamos a ver que para mantenerme en las respuestas de paz, es decir, en las de en medio, tengo que confiar en el Señor y tengo que hacer el bien. De eso es de lo que se trata, de mantenerme en medio. Y hoy vamos a ver, como les dije, confiando en el Señor y aprendiendo, y haciendo el bien. Ya vimos entonces la loma resbalosa y como les dije, Dios es Dios. Para mantenernos dentro de lo que son las respuestas de paz en la loma resbalosa, tenemos que creer y descansar en la soberanía de Dios. Dios es Dios. Hace un momento que escuchábamos el testimonio de mi hermana Violeta, qué bueno que salió negativa. Creo que es la única actitud negativa que es buena, ¿verdad? Salir negativo en la prueba COVID, pues es como, uy, hasta respira uno. ¿Y si no? ¿Y si hubiera salido positiva? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja de ser bueno? ¿Dios deja de ser misericordioso? Claro que no, porque Dios es Dios. Esta frase, aunque breve, nos habla de muchas cosas. Dios es Dios. Nunca debemos olvidarnos de su bondad y hacer el bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo lo que nos ha revelado en su palabra. ¿Saben? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo voy a agradar a Dios? ¿Será que es un misterio? ¿Saber cómo agradar a Dios, hermanos? No, porque todo ya ha sido revelado en ese libro que tienes en las manos, al cual llamamos Biblia. Le llamamos la palabra de Dios. Ahí está todo. Ahí están los principios básicos para agradar a Dios. Dios es Dios. ¿Qué significa para ti esto cuando escuchas esta frase? Dios es Dios. ¿Qué significa para ti? Piénsalo por un momento. Dios es Dios. A veces pensamos que Dios es un genio de la lámpara maravillosa. O pensamos que es Diosito y es mi amigo o es mi papito. Y lo agarramos entonces como si fuera caja registradora. Dios es Dios, hermanos. Esta frase de 3 palabras podrá ser muy breve, pero tiene un significado muy profundo. Ahora, en el contexto en el que estamos, resolución de conflictos. En medio del conflicto, ¿qué pensamiento pasa por tu mente al escuchar Dios es Dios? ¿Ha pasado que estás en medio de un conflicto, se te están retorciendo las tripas del coraje porque lo que te hicieron es injusto, porque te acusaron, porque están mal todos los demás y todo el mundo está de acuerdo que están mal y de todas maneras el que está perdiendo eres tú? Hasta como que se identifica uno con ese tipo de situaciones, casi ni pasan, ¿verdad? Y en medio de una situación así, ¿qué pasa por tu mente cuando piensas Dios es Dios? Piénsenlo. Dios es Dios. Él nunca deja de ser Dios. Y por lo tanto, no importan las circunstancias que estés pasando. No es que no le importen a Dios. Al contrario, a Dios le importa lo que te está pasando. Pero Él nunca deja de tener todas las circunstancias bajo su control. Y eso es lo que nos debe dar paz en medio de una situación difícil. Aún con tu entripado, con tu coraje, que te sientes ofendido. Dios es Dios y eso es lo que nos debe de dar paz en medio del conflicto. Esto es lo que el Señor Jesucristo debió tener en mente. ¿El Señor Jesucristo pasó por conflictos? ¿Sufrió? Aún más, ¿sufrió injustamente? Claro, Él es la viva imagen de sufrir injustamente. Por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias a el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 42.
Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El contexto creo que todos lo sabemos. El Señor Jesucristo está a punto de ser arrestado, ya fue traicionado, ya fue vendido por el precio de un esclavo. Están a punto de arrestarlo. El Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. Y tiene, desde el punto de vista humano, tiene un conflicto. ¿Qué dice? Si es posible, Dios mío, si me la puedes evitar, me va a doler, voy a sufrir, me voy a separar de ti por un instante, por un tiempo, pero Padre, me voy a separar de ti. Si se puede, mejor no, pero que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo está en un conflicto, está en medio de un conflicto de proporciones astronómicas, porque el destino de la humanidad está en ese momento jugándose, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, no había otra manera que ocurriera. Pero hermanos, pensemos en esto. La solución del conflicto, ¿en quién está apoyada? ¿En lo que el Señor Jesucristo está solicitando o en lo que el Padre ha ordenado? En lo que el Padre ha ordenado. Cristo confiaba completamente en la soberanía divina. Vamos a ver una confirmación de esto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice, sabemos cuál fue la respuesta para Cristo, ¿verdad? Él pidió, pase de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta para él? No. Entonces continuó y dice, clamando a voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La solución del conflicto que tienes tú y que tengo yo al pecado es Cristo muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Si crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. No eres hijo de Dios nada más por creer que Dios existe. Eres hijo de Dios porque tienes tu fe puesta en que Él vino a esta tierra, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día fue levantado por su Padre y 40 días después glorificado. ¿Crees esto? Entonces eres llamado hijo de Dios. Si no, arrepiéntete y ven a Cristo en fe. Esa es la solución del conflicto, la muerte. Y aún más en este momento tan difícil, en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está entregando su vida voluntariamente para el perdón de tus y mis pecados, ¿en quién está confiando? En el Padre, en aquel que es soberano. Está confiando en el Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es como decir, no puedo confiar en nadie más. En medio del... ¿Creen que Cristo estaba en un conflicto ahí en la cruz? Claro. El conflicto estaba en lo más álgido en ese momento. Recordemos que el conflicto es cuando los intereses de otro se truncan. Y los intereses de los fariseos, los intereses de los judíos se estaban viendo entruncados por Jesucristo. ¿Y cómo lo solucionaron? Lo vimos en la loma resbalosa. Puede empezar desde la agresión hasta el asesinato. ¿Qué estaban haciendo con el Señor Jesucristo? Estaban asesinándolo. Hasta allá llegaron.
pero Cristo se mantiene en el centro de la loma. Bueno, Gerardo, por favor, estamos hablando de Cristo. Claro que él podía mantenerse confiado en el Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque Jesús, él sí puede. Nosotros como humanos no podemos. Ese pensamiento, hermanos, esa frase es tan triste porque quiere decir entonces que el que la dice no está confiando en el Señor. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver esto a los ojos de un humano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa esto? Pablo, la segunda carta a Timoteo es la última. Pablo escribe esta carta refundido en la cárcel, maltratado, y a sabiendas de que en poco tiempo le van a cortar la cabeza. Bajo esas condiciones la está escribiendo. ¿Está Pablo en un conflicto entonces? Sí. Y bien serio. Pablo es un creyente. No es super Pablo. No es el poderosísimo Pablo. Es un ser humano como cualquiera. Pero que vemos aquí en el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, dice, padezco esto, estoy sufriendo, pero no me avergüenzo, no me da pena estar sufriendo, no me siento mal por estar sufriendo, aunque es obvio que sí se sentía mal, pero está hablando en el rango espiritual, porque yo sé a quién he creído, o sea, yo sé en quién creo. Yo sé que creo en Jesucristo y que es poderosísimo. Cuando dice para guardar mi depósito, quiere decir para guardarme a mí. ¿Qué le quedaba a Pablo en la cárcel a punto de ser ejecutado? ¿Qué era lo único que tenía Pablo en ese momento? Su fe, porque ya ni su vida. Su vida se iba a acabar a determinada hora, se acabó. Su fe. Y entonces dice, Dios me guarda. Él es poderoso para sustentarme. Esa es la confianza en medio del conflicto. Piensa en el problemón que traes ahorita atravesado o los problemones que traes ahorita. ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás confiando más en el abogado, en el cuate, en el influyente, en mi amigo, en mi hermano, etcétera? En alguien que tiene la influencia para ayudarte. Es triste, pero muchas veces confiamos más en eso. Es como creer que un gobernante va a solucionar todos los problemas de una nación. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque el único que puede solucionar los problemas de una nación es Cristo. El único. Y eso afecta a cada uno de nosotros. Pablo está completamente confiado en que Dios lo guardaba, aún encarcelado injustamente, en las más difíciles condiciones y poco tiempo de ser ejecutado. Y dice, estoy seguro de que es poderoso para guardar. Una pausa aquí. ¿Por qué es que Jesús y Pablo estaban tan seguros y confiados en Dios? ¿Por qué, hermanos? La respuesta es sencilla, porque Dios es soberano y en eso estaban confiando. Dios es Dios. No importa lo que me pase, Dios es Dios. Pues no se trata de no importa lo que me pase, no importa que yo esté haciendo pecados. No. Dios es Dios, Dios es soberano y por eso tenemos que vivir agradándole. ¿Qué significa que Dios es soberano? Ya es un tema que ya vimos a profundidad. ¿Se acuerdan? Significa que Él es supremo, ilimitado y completamente independiente de toda influencia. Quiere decir que Él es el único verdaderamente autónomo. Por ejemplo, a mí, no sé ustedes, pero a mí me encanta ver videos de coches que jamás voy a tener. Porque ves el precio y no. Y por ahí está, pues ahora ya hay autos eléctricos, ¿sí o no? Híbridos y eléctricos. Y en eso de ese tipo de autos salta un tema que es la autonomía del vehículo.
Y su autonomía pues está limitada. ¿Por qué? Porque cuando se le agota la batería, pues ya no se va a mover. Pues creo que eso ha pasado siempre, ¿no? Se llaman automóviles y a una gasolina su autonomía es limitada, o sea, su capacidad de mantenerse encendida es limitada. Nosotros los seres humanos proclamamos que somos autónomos, que somos libres, que somos independientes, ¿sí? La verdad es que no. Y fíjense, no estoy hablando en el aspecto divino, simplemente estoy hablando en el aspecto normal. Si dejas de comer, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano te vas a enfermar y vas a morir. Uh-huh. Para poder subsistir tienes que trabajar, entonces dependes de un ingreso. Y ahora en el aspecto espiritual, si no crees en Cristo, no eres independiente, eres esclavo del pecado. Y si crees en Cristo, no eres libre, porque eres esclavo de Dios, que por gracia te ha salvado. Le perteneces a Dios, le pertenecemos a alguien, siempre. Puede ser al diablo, puede ser a Dios. La diferencia está en la fe. Si tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, entonces le perteneces a Dios. ¿Y qué mejor lugar para estar? ¿Qué mejor dueño puedes tener? Si no crees en Cristo, entonces no eres ni esclavo de tu pecado, eres esclavo del diablo. Y haces lo que tu padre el diablo te manda, que es pecar. Por eso es que hay que arrepentirse. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer, es un regalo de Dios. No es por obras, es solamente por gracia para que nadie se gloríe. Entonces, estamos en que Dios es soberano. Esto significa que Él es ilimitado, completamente independiente de influencia y supremo. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, en el Salmo número 86, versículo 10, dice así la palabra del Señor: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y vamos a ver algunas verdades sobre la soberanía de Dios para no dejar este tema tan vacío. Pero vemos aquí en Salmo 86, 10, Dios es Dios, solo Dios es Dios. Uh-huh. Pero ¿qué significa ser Dios? Vamos a ver algunas, como les decía, algunas verdades de Dios y su soberanía. Acompáñenme a Isaías, capítulo 46, versículo 9. Dios es Dios, por lo tanto, solo Dios tiene el poder de ser Dios. Dice Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Digamos lo que digamos los seres humanos, Dios es Dios y solo Él tiene ese poder. Por otro lado, Dios es soberano sobre la creación y no solamente es soberano sobre la creación, sino que Él procura la preservación de su creación. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, hermanos, aquí una pregunta. ¿Eres creado por Dios? Sí. ¿Ya viste que entonces fuiste creado por Él y para Él? No sé ustedes, pero esto es de ánimo. Fuiste creado, fuiste creada para Dios, no para ti. Fuiste creado, fuiste creada por Él, para Él. El significado de la vida es tan simple y es glorificar a Dios, porque fui creado por Él y para Él. Eres de Él. Si esto no te da esperanza, no sé qué otra cosa lo puede hacer. Por otro lado, otra característica de la soberanía de Dios es precisamente que Él gobierna sobre todo lo gobernable. No hay algo fuera de su poder
o de su gobierno. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice así, sí, Daniel 2, 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A pesar de que aquí estoy hablando nada más de que Él gobierna sobre todos los gobiernos, que Él es el que gobierna todo, fíjense en lo que dice al principio, Él muda los tiempos y las edades. Él pone el tiempo, Él da el tiempo. Y luego dice que Él, ¿qué? Pone y quita reyes. Bueno, al revés, quita reyes y pone reyes. No importa qué presidente, qué gobernante, qué alcalde, de qué se trate, no importa. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Quién le permite permanecer? Dios. ¿Y quién lo quita? Dios. Pues es que lo puso Dios, entonces ese es el bueno. No. Ojo. Que esté gobernando, ya sea un rey, un presidente, un gobernador, un alcalde, no significa que es para un absoluto bien, puede ser todo lo contrario. Que un gobernante esté sentado en esa silla superior significa a veces, si no es que la mayoría, de que Dios está ejecutando su juicio sobre la nación, sobre el Estado o sobre, en nuestro caso, el municipio. Otra característica de la soberanía de Dios es que, ya lo vimos en lo global, ¿no? Él controla las naciones, Él controla los gobiernos, Él gobierna a los gobernadores. Romanos 9:15 nos muestra entonces que Él controla la vida y destino de cada individuo, de cada persona. Dios no nada más controla las cosas a nivel global, Él lo hace también a nivel individual. Vamos a leer entonces Romanos 9:15, dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ojo aquí, si tú no crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, si no has puesto tu fe en Él, no se trata de que hagas la decisión más importante de tu vida, no. Se trata de que Dios se compadece de ti o no. De eso es de lo que se trata. Eso significa que cuando se trata de tu salvación, ¿Dios te trató y trata a cada individuo por separado? Sí. Sí. Fíjate. Eres escogido por Dios, pero no fuiste escogido como, a ver, angelitos, pásenme una lista de gente así al azar y vamos a echar unos volados a ver quién va a ser mi hijo y quién no. No. Personalmente Dios, si acaso en algún momento el libro de la vida se estuvo escribiendo, porque ya está escrito, anotó tu nombre, el mío, los salvos del pasado, de los salvos del presente y de los salvos del futuro, uno por uno, porque te escogió a ti y a mí personalmente. No eres producto de la casualidad. Estás aquí en la fe en Cristo porque Dios te escogió personalmente. Otra característica de la soberanía de Dios es que Él controla, como ya vimos, Él controla a los individuos, Él trata cada vida individualmente, pero también controla aún los eventos más pequeños. Tendemos a pensar que Dios, y esto precisamente es una forma de pensar que es el teísmo. Sí, Dios es Dios, sí, pero pues Él ya hizo su creación, la dejó rodando y le dijo, ahí nos vemos. Esto no es así. Dios se involucra de manera íntima con su creación. Acompáñenme por favor ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 29. Dios controla aún los eventos más pequeños. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aún uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Una mejor traducción sería salta.
Y un pajarillo no salta. O sea, no. La mayoría de los pajaritos, ¿cómo se mueven? A brinquitos, ¿no? Digo, excepto los zanates que usan sus patas así bien chistoso, o las palomas que van, digo yo, caminando con la cabeza. Pero la mayoría, ¿qué hacen? Dan brinquitos. No hacen eso sin que Dios esté completamente involucrado ahí. Dios es Dios, Dios es soberano. Aún más, como les decía, Él, vamos, no se muevan del pasaje donde estamos ahí en Mateo 10:29, Él ejerce ese control que estamos viendo en el versículo 29, lo ejerce en cada uno de nosotros individualmente. Quiere decir que Dios está interesado, involucrado e íntimamente ligado a tu vida, a tu persona. Vamos a leerlo ahí mismo en Mateo capítulo 10, pero ahora versículos 30 y 31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Claro, porque el ser humano, en primer lugar, está creado a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos ese privilegio, pero aún más si eres hijo de Dios, si pones tu fe en Cristo, ¿crees que Dios no está interesado en tu vida? Claro que sí está interesado en tu vida y está íntimamente involucrado en cada uno de tus movimientos y pensamientos, en lo que haces, en lo que vives. Y regresando al contexto de los conflictos, está íntimamente ligado contigo, está en ti mientras estás resolucionando tu conflicto. ¿Se dan cuenta? Por último, ok, Dios está conmigo. Ok, Él está íntimamente ligado a gobiernos, a las cosas más pequeñas y a mí. Pero, ¿qué pasa cuando estoy sufriendo, cuando hay algo doloroso o me parece injusto? ¿Dios está ahí? ¿Dios está controlando esto? ¿Acaso Dios me está tomando en cuenta? Y claro que sí. Aún Él controla los eventos que nos parecen dolorosos e injustos. Acompáñenme al final del libro de Job, ahí en el capítulo 42, versículo 11. Si hay un personaje en la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, que sabemos que sufrió injustamente, ¿quién fue? Job. Job. En su soberanía, Dios pone a Job en esta prueba. Y como lo hemos estudiado acerca de la soberanía de Dios, Dios no saca las manos. Al contrario, mete las manos y se hace responsable. Dice ahí entonces Job 42:11. Y vinieron a él, a Job, todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ya habíamos hablado esto. Es difícil de digerir para muchos, pero ¿qué dice literalmente la Escritura? ¿Quién trajo el mal? ¿Quién es el responsable del mal que acaeció sobre Job? ¿Quién? Dios. ¿Pero fue Satanás? Claro. ¿Para los propósitos de quién? De Dios. Él está ligado aún en esos momentos. Pero ojo, no estoy diciendo que Dios disfruta haciéndote sufrir, sino que te pone en el caldero. Cuando Dios nos pone en pruebas y dificultades, Dios tiene las dos manos ocupadas, una en el termostato y otra en el cronómetro. Controlando así, refinando ese metal con tiempo y calor suficientes. No para maltratarte, sino para hacerte crecer. Para eso son las dificultades, para glorificar a Dios. Y aún más glorificarlo con nuestras vidas. Dios es Dios. Vamos a dejar de hablar de la soberanía de Dios, pero nunca deberíamos de dejar de hablar de la soberanía de Dios. Y debemos descansar en ella. Dios es soberano. Eso lo sabemos. Sin embargo, puede atravesarse un pensamiento como, ¿no les ha pasado? Si yo fuera Dios, haría esto. Una vez escuché a una niña que decía, si yo fuera Dios, el cielo sería rosa.
o morado. Es cierto, a todos nos ha pasado un pensamiento así por la mente, ¿a poco no? O pensamientos como, pues, si yo fuera Dios, podría hacer esto mejor. O si yo fuera Dios, evitaría este mal. Si yo fuera Dios, no habría hambre en África. Si yo fuera Dios, no dejaría que esas personas sufrieran. ¿Y se dan cuenta lo que estamos diciendo? Si yo fuera Dios, el ser humano es tan arrogante, somos tan arrogantes que de verdad pensamos que podemos hacer algo mejor que Dios. Y ahorita hablé en forma global, ¿qué tal en la vida personal? ¿Cómo Dios? ¿Por qué me... ¿En qué estabas pensando, Dios, cuando me hiciste calvo? ¿En qué estabas pensando, Dios, cuando me diste alopecia en mi código genético? Pregunto yo, Dios. Y estoy diciendo algo chusco. Piensen en sus vidas personales. ¿Cuántas veces ha atravesado por tu mente, yo lo haría mejor que Dios? Dios me tiene aquí. ¿Por qué? ¿En qué estaba pensando Dios? Y ahí está la arrogancia. No debemos olvidar, nuevamente, Dios es Dios, hermanos. Y una lección muy valiosa, como muchísimas, como está cargada las escrituras acerca de este tema, es ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Acompáñenme, por favor. Romanos 8, 28. Lo conocemos este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvamos un poquito al ejemplo de Job. ¿Sufrió? Sí. ¿Perdió? Todo. ¿Qué le quedó? Pues ni el cuero, porque lo tenía lleno de llagas. Respiraba y esa era toda su ganancia. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. No dijo, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Claro, posteriormente Job es puesto en su lugar por Dios, porque obviamente es un humano, no fue perfecto. Pero hermanos, esa situación compleja en la que estás pasando, Dios se glorifica porque, aunque no lo parezca, es para tu bien. No me las quiero dar de, ay, pobrecito, ahorita que me duele la cabeza y me siento mareado. ¿Es para mi bien? Sí. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo creo. ¿Me explico? Y no estoy diciendo, hombre, véanme, qué bárbaro, qué confiado en la soberanía de Dios. No, solamente lo que trato es de transmitirles que nosotros debemos esforzarnos todo el tiempo en confiar en Dios. Dios es Dios, te pase, te duela, te quiten, te insulten, sea injusto. Dios es Dios. Porque ¿a poco no es bien fácil confiar en Dios cuando todo está bien? Ya tengo coche, ya tengo casa, ya tengo trabajo, ya tengo dinero, ya tengo préstamos, ya tengo esto, ya tengo aquello. Hombre, a divertirse. Vámonos al bar, vámonos al restaurante, vámonos a... Y Dios, bien, gracias. Me va a dar COVID. Ay, Dios mío, que sea negativo, que sea negativo. Así somos. Dios es Dios. Y por lo tanto, si Dios es Dios, Dios es bueno. La película, ¿alguien vio? Supongo que sí, la película Dios no está muerto. Me encanta porque hay un par de personajes, no recuerdo nombres ni nada, seguramente Mark me puede ayudar ahí, pero un personaje quiere salir de viaje con su gran amigo. Ajá, y lo intentan. Pero cuando quieren arrancar el coche, ¿qué ocurre? El coche está descompuesto, el coche no arranca, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Y cuál es la frase de esos dos amigos? Que la completan. Uno se sienta y Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Con el coche descompuesto y el viaje frustrado.
Al final resulta que no salieron de viaje porque tenía que compartirle el evangelio a una persona que estaba a punto de morir. Creo que así termina la película. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Cuando tratan de salir de viaje, en el auto no arranca. ¿Cuántas veces cuando tratas de hacer algo, por bueno que sea, se frustra tu plan? Ay, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios es bueno, dale gracias a Dios. Recuerdo una experiencia muy amarga que vivimos Moni y yo, y la frase más consoladora que nos dieron fue: no tienen idea de lo que Dios los ha de haber librado. Una experiencia terrible, una experiencia en la cual nuestras ilusiones, nuestros proyectos, todo estaba como, wow, esto es lo que Dios quiere, y Dios lo frustró. Y nos dijeron: no tienen ni idea de lo que a lo mejor Dios los libró, porque Dios es bueno. Pero pintaba todo súper bien. Dios te frustra los planes, porque Dios es bueno. Y es verdad, Dios es Dios, y por lo tanto Dios es bueno todo el tiempo. No importa si estás en medio de un conflicto que ha salido injustamente desfavorable hacia ti el resultado. Dios está de tu lado. ¿No aprendimos hace un tiempo que Dios no es que esté junto a ti, sino que está en ti? Y ahorita acabamos de ver que Él está íntimamente relacionado contigo. Dios está de tu lado, lo veas o no. Imagínense a Pablo refundido en esa prisión fría que escribe ahí en el capítulo 4 de la carta: tráeme el capote. En otras palabras, tengo frío. Estoy abandonado, no tengo amigos, tengo frío, me van a matar. Pero tráete los libros. Tráete el capote, tengo frío. Dios está ahí a favor de Pablo, lo vea o no lo viera Pablo. Dios está a favor tuyo, está de tu lado, lo veas o no. Esto significa, ojo, más bien, perdón, esto no significa que Dios te va a aislar del sufrimiento y del dolor. Porque muchos piensan eso, ¿no lo proclaman? Si eres hijo de Dios, eres hijo de un rey, y por lo tanto ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la ignorancia te van a tocar, y todos, aleluya. Una mentira más grande no te pueden decir. Dios no te va a aislar del sufrimiento porque te ama, pero sí está contigo y está de tu lado en el sufrimiento, en la dificultad, porque te ama. Vamos por favor a Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Vamos a tomarnos un tiempecito en este texto. Dice Isaías 43 del 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Una pausa aquí. Observemos lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Vamos a quedarnos en el texto tantito. Observemos lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ojo, si quiero decir que esto te lo está diciendo directamente a ti, Dios estaría usando un texto fuera de contexto. Sin embargo, aplica. ¿Le está diciendo a su pueblo que voy a evitar las inundaciones? ¿Qué le está diciendo? En pocas palabras, inundaciones va a haber, pero no te vas a ahogar. Va a llover, pero no te va a agarrar destapado. Yo te voy a sacar del agua, yo te voy a poner a salvo. Si hay un incendio, si hay fuego, no dice te voy a sacar, no, te lo voy a evitar. ¿Qué dice? No te quemarás, te vas a calentar,
Vas a sentir cómo sube la temperatura, pero no te vas a quemar, porque eres mío, porque yo te escogí, porque yo te puse nombre, porque yo te creé. ¡Wow! Cuando algunos intentaban ingresar al heroico colegio militar, lo subían a la plataforma de 10 metros. Y era una de las pruebas, la prueba del valor. Había que echarse un clavado. Sin embargo, la misma plataforma no dejaba ver que allá abajo había 2 expertos nadadores. Y aparte está el lugar lleno de instructores. Cualquiera que se aviente por primera vez o sin saber nadar, pues se va a echar un clavado estilo piedra, ¿no? Glu, 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 y hasta el fondo va a llegar. Pero siempre hay alguien disponible para rescatarle. No está en peligro real. No sé si alguna vez vieron ese programa que se llamaba Fear Factor. Era un reality show en el cual ponían a las personas en situaciones en las cuales entraban en pánico. ¿Pero saben cuándo estaban en peligro? Nunca. Pero aún así el miedo domina a las personas. Hermanos, esto no debe de ser así con nosotros. Vas a atravesar por los ríos, pero no te vas a negar. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Pruebas va a haber, problemas va a haber, conflictos va a haber, dificultades va a haber, pero estoy contigo. Estoy en ti. Yo te cuido, yo te saco, yo te voy a respaldar. Dios está de nuestro lado, hermanos. Dios es Dios. No nos olvidemos, los conflictos nos dan una oportunidad. ¿Se acuerdan de esas oportunidades que nos dan los conflictos? Una de ellas, la más llamativa y la más fácil de recordar, es que el conflicto nos da la oportunidad de glorificar a Dios. Perdón. Vamos a Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice así: al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el contexto tenemos que decir que los judíos en ese tiempo, y todavía, creían que si nacías con una enfermedad congénita, era una maldición, era porque alguien de tu familia había pecado. No, esto no es así, les está diciendo Cristo. Esa ceguera de ese hombre que era ciego de nacimiento era para glorificar a Dios. Con la resolución. ¿Cómo? Cristo le devolvió la vista. Recordemos, el problema, el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Ahora estamos en que Dios es bueno. En su bondad, entonces, el Señor nos permite pasar por dificultades con un propósito. No estás en el problema en el que estás, porque sí. Y admitámoslo, muchas veces cuando estamos en problemas es porque nos metimos nosotros solos. La verdad. Pero aún eso tiene un propósito, y parte de este propósito, sabemos que el propósito es glorificar a Dios, pero también parte de ese propósito, ahí en 2 Corintios 1:9, lo vamos a encontrar, parte de ese propósito es enseñarnos a confiar más en Dios cuando nos insultan, cuando pasamos por conflictos, cuando las cosas son injustas. Dice 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está hablando de todas las aflicciones que le han ocurrido. Pablo está hablando de todo lo malo que le ha pasado. Y él dice, esto es para enseñarme a confiar más en Dios. Y hermanos, así es Dios. No confías es como si Dios dijera, no confías en mí, bueno, vamos a subirle un poquito más a la temperatura. ¿Sigues sin confiar en mí? Vamos a subirle un poquito más. ¿Sigues sin confiar en mí? Vamos a subirle un poquito más. ¿Para qué? Para que confíes en Él. Y ojo, el resultado no va a ser mágico. Oh, sí, ya confío, ya estuvo, ya.
No, 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 no. Obviamente las cosas no van a ocurrir así. Los conflictos nos permiten pasar, Dios nos permite pasar por los conflictos para que cuando tenemos la culpa, también, hermanos, este es otro de los propósitos, nos demos cuenta de la enorme necesidad de arrepentimiento que tenemos. Y con esto, irnos pareciendo cada vez más a Jesús. Una de las cosas más difíciles que tenemos muchas veces es reconocer que estamos mal. No, pues, yo no me equivoqué, se equivoca Mark, yo no. Yo soy hijo de Dios, pues por lo tanto soy casi perfecto, ¿sí o no? Ese es el pensamiento humano. Así nos señalan. Sin embargo, esto no es así. Romanos 8, 28 y 29, por favor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. No el primero en nacer, sino el más importante. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios al salvarte? Que te parezcas cada vez más a Él. Que te parezcas cada vez más a Él. Además, podemos confiar en el Señor, en su soberanía y bondad, porque Él nunca nos va a dar más de lo que podemos manejar. Es que ya no puedo más, ya no puedo con esta vida. No, Dios no te está dando más allá de lo que puedes manejar. No te da más allá de lo que puedes resistir. Él nos va a guiar y nos va a proporcionar las capacidades necesarias. Vamos a Éxodo, vamos acercándonos a Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Éxodo 4, 10 al 12 nos muestra cómo es que Dios, ¿sí? En su propósito está también darte las capacidades necesarias para superar un conflicto. Dice Éxodo 4, 10 al 12. Entonces dijo Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Wow! Dios le está diciendo a Moisés: yo voy a hablar por ti. No te preocupes si no hablas bien, si no hablas fluido. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Señor, así sí voy. Lean el siguiente versículo. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, pues sí, Dios, yo sé que tú vas a hablar por mí, pero pues no, mejor envía a otro. Soy más inteligente que tú. Dios te va a dar lo necesario para atravesar por el conflicto. Dios te va a dar las herramientas y capacidades necesarias para atravesar el conflicto. Acompáñenme a primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Muy conocido. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios te da las herramientas y Dios te da las capacidades necesarias para superar el conflicto. Dios no solo muestra la salida de la dificultad, sino que está contigo durante el conflicto. Ahora, ¿qué ocurre al terminar la crisis durante un conflicto o dificultad? Una de dos. Primero, puede quitar la dificultad cuando ésta ha cumplido su propósito en nuestra vida. El problema puede desaparecer. Se acabó el problema y ya. O, número dos, puede dejar los problemas, pero al mismo tiempo darnos la fuerza a diario para soportarlo y mostrarnos su gracia que nos sustenta. Perdón, hermanos, es que me cayó el 20. Dios es Dios, es soberano y es bueno.
te sustenta, te escogió y te da la fuerza a diario para soportar la dificultad y nos muestra que con su gracia nos sustenta. Dios es Dios. Nunca nos va a perjudicar, sino que obra para nuestro bien, aunque muchas veces es difícil de ver el propósito final de la dificultad. Pero esto no debe de reducir o aminorar nuestra confianza en Dios, ni tampoco debe llevarnos a dejar de obedecerlo. Ya me pasó. Boto la toalla y ahí nos vemos. Eso es de gente que no confía en Dios. Ya no quiero nada con él. Ya. Ya andan rogándole. No, confíen. Mi política es, esto es lo que dice la palabra. ¿No lo quieres creer? Allá tú con Dios. Generalmente le ruegas a alguien, no, Dios. Ok, ahí viene de nuevo. Ocurre una dificultad, vuelven a botar la toalla. No aprendieron nada. Dios es Dios, hermanos, y en su soberanía también está el tratar con la vida de esos creyentes, no nosotros. Tampoco debemos dejar de obedecerlo. Perdón, me regresé a algunos renglones. Cuando el conflicto nos ha superado, no debemos pensar que los resultados son absolutamente injustos. Pero pues es que me castigaron a mí, la culpa era de otro. Recuerdo una experiencia que le pasó a Lili, fue al hospital y una compañera se le ocurrió sacar fotos del quirófano y de todo y casi unas selfies y no sé qué tanto y publicarlo, y entonces se mete en problemas la maestra que las lleva para que hagan sus prácticas. Y casi se ejecutan a Lili. Y ella misma dice, pues yo qué culpa tengo. Dios es Dios. Lo hubieran suspendido o no, Dios es soberano, Dios es Dios. ¿Sí o no? Fuera justo o injusto a nuestros ojos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Te ha pasado que no entiendes qué está pasando? ¿Te ha pasado que no tienes ni idea de por qué las cosas están así? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dos cosas bien importantes aquí, hermanos. Cosas secretas, cosas reveladas. Si algo es secreto, Gerardo, ¿a ti qué te importa? Pero si está revelado, entonces, Gerardo, sí te importa. Porque lo revelado está en la Escritura. Lo no revelado, por más que nos quebremos la cabeza, nunca lo vamos a comprender. Este pasaje nos enseña que si bien el Señor no nos dice todo lo que queremos saber, sí nos dice lo que necesitamos saber. Porque, más bien, ¿en qué? En la Biblia. Ahí está su voluntad revelada. Tienes en las Escrituras todo lo que Dios quiere que sepas. Si hay cosas que no sabes, esas son de Dios. Y tenemos que estar conscientes de esto. Él nos dice lo que necesitamos saber, pero no todo lo que queremos saber. Esto es para que no estemos, debemos de entender esto para no gastar tiempo y esfuerzo en vano en tratar de descifrar cosas que no podemos comprender o que simplemente no entendemos, sino que debemos concentrarnos en hacer el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien si no sé todo? Tenemos que poner atención no en nosotros, sino en todo lo que Dios permite en nuestras vidas y que esto puede ser usado para glorificarlo, para beneficiar a otros o para ayudarnos a crecer. Tu sufrimiento te va a ayudar para que cuando encuentres a una persona que está pasando por la misma, entonces lo puedes apoyar. Y el sufrimiento va haciendo que dependas cada vez más de Dios, por lo tanto empiezas a crecer en el Señor. Hermanos, debemos de confiar en esto. Tenemos las Escrituras para saber todo lo que Dios
nos ha querido revelar. Y eso es suficiente para nuestras vidas. Ya, seguramente se saben de memoria, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitas aparte de la palabra de Dios en tu vida? Nada. Nada. Ni física ni espiritualmente, porque bueno, sí, espiritualmente, pero físicamente tengo que trabajar, tengo que... No. Si la palabra de Dios rige tu vida, no necesitas nada más. Confiar en Dios entonces significa que a pesar de nuestras preguntas, dudas y temores, tomamos de su gracia y seguimos creyendo que es amoroso, que está en control y que siempre está obrando para nuestro bien. Tenemos los ejemplos de Job y de José. ¿Cómo le fue a Job? ¿Qué había hecho él de malo? Nada. ¿Qué culpa tenía Job? Ninguna. Y sin embargo es sometido a prueba y de la mano de Dios sale adelante José. Bueno, sí, era medio presumidón. Bueno, no medio, era presumidón y medio. Termina en Egipto, se está portando bien y por culpa de una mujer lujuriosa termina en la cárcel. ¿Y el qué culpa tuvo? Ninguna. Pero al final de cuentas, ¿para qué pasó todo eso? Para que Job terminara gobernando Egipto y así salvara al pueblo del Señor del hambre. El propósito final de Dios en los conflictos es entonces glorificarse a sí mismo. En tiempos de conflicto o dificultades, no pongamos los ojos en las cosas que ocurren frente a nuestros ojos, sino en las cosas de arriba. Dios es soberano de todo y de todos y nunca deja de ser bueno. Aún más contigo si eres su hijo. Vamos por último al libro de los Salmos, capítulo 37. Vamos al Salmo 37 para terminar. Y vamos a leer los versículos 1 al 6 a modo de oración. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Acaso puede estar nuestro destino en mejores manos, hermano? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dices que si encomendamos nuestro camino a ti, confiamos en ti, tú haces. Gracias, Padre, por esto, porque tú vas a exhibir nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía, pero es a tu tiempo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos permites entender que se trata de ti, no de nosotros, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud. Dios los bendiga.